Bueno chicos, a continuación vamos a ver entonces lo que quiere decir el enlace covalente. El enlace covalente, bueno, vamos a tener en este momento en cuenta el concepto que ustedes ya conocen sobre la electronegatividad. ¿Listo? Recuerden ustedes que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí todos los electrones que se comparten. ¿Listo? Todos los elementos tienen un valor de electronegatividad que aparece en la tabla periódica. Ustedes tenían una tareita en estos días, le tenían que decir cuál era el elemento más electronegativo, ¿cierto? Sacar los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Cuando uno establece los valores de electronegatividad, hay unos rangos desde 0 hasta 3.0. En el 2, aquí es 1.0, aquí es 2.0. Cuando la diferencia entre esos valores de electronegatividad da entre 0 y 2, decimos que se trata de un enlace covalente, y cuando decimos que los valores la diferencia de los valores es mayor a 2, hablamos de un enlace iónico. Un ejemplo de ello pues es el que les envié en el video anterior, que es el de la sal, ¿cierto? El sodio tiene un valor de electronegatividad de 0,9 y el cloro tiene un valor de electronegatividad de 3,0, ¿cierto? Si hacemos una resta, la diferencia de estos valores me va a dar 2,1, ¿cierto? Como está por este lado, 2,1, entonces decimos que corresponde a un enlace iónico. Por resultado de electronegatividad corresponde a un enlace iónico, pero también ya les expliqué por qué es un enlace iónico, porque este pierde un electrón y este otro lo recibe. Iónico porque son iones, ¿cierto? Entonces hay dos motivos por los cuales este es un compuesto iónico. Primero, por la diferencia de valores de electronegatividad, y lo segundo, porque son iones. Listo. Vamos a mirar entonces este otro compuesto en el calcio. Bueno, ya empezamos otra vez con esto. Ya empezó esto otra vez a molestar. Bueno. Ay, María. Entre el calcio y el oxígeno, listo. A ver, yo subo esto. Listo, entonces el calcio es del grupo número 2 de la tabla periódica. Buscamos la tabla periódica y nos damos cuenta que el calcio pertenece al grupo número 2, por eso tiene 2 electrones en su último nivel de energía, y el oxígeno pertenece al grupo número 6 de la tabla periódica, por eso tiene 6 electrones en su último nivel de energía, ¿cierto? Si hacemos la configuración electrónica, esto nos da. Si hacemos la configuración electrónica del calcio, nos ofrece que los dos últimos electrones son los de valencia. Lo mismo pasa pues con el oxígeno, ¿cierto? Entonces recordamos lo que dice la regla del octeto, que cada compuesto debe tener sus 2 electrones, sus 8 electrones alrededor para que quede estable, ¿cierto? Entonces todos los compuestos deben buscar, la mayoría de compuestos buscan ser estables, buscan tener a su alrededor los 8 electrones. Entonces vamos a mirar los valores de electronegatividad. En este caso la electronegatividad del calcio es 1 y la del oxígeno es 3,5. Vamos a hacer la resta. Esto nos da 2,5. Miramos aquí, pues que 2,5 está en este rango. Entonces consideramos que este enlace
es iónico. ¿Listo? Esa es la manera de establecer la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente. ¿Qué quiere decir entonces la electronegatividad? Que este par de electrones que aquí se están compartiendo, a ver, yo se los resalto con azulito, que este par de electrones que se están compartiendo tienden a ser más de ¿quién? Más del oxígeno que del calcio, porque el oxígeno tiene un valor de electronegatividad mucho mayor. Entonces estos electrones se están yendo más, son atraídos más por este oxígeno que por el calcio. ¿Listo? Bueno. Otra situación que tenemos que tener aquí en cuenta es cómo realizar las estructuras de Lewis, pero no solamente en un elemento, sino también en un compuesto, ¿cierto? Ya sabemos que Lewis lo que hace es representar los electrones del último nivel de energía a su alrededor. Entonces, en este caso, tenemos al sodio que está en el grupo número 1, entonces tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Estamos representando los electrones de valencia. Esto ustedes ya lo saben hacer. Si yo cojo, a ver, cualquier elemento de la tabla periódica, yo busco por acá cualquier elemento de la tabla periódica, el nitrógeno está en el grupo número 5, entonces eso quiere decir que tiene 5 electrones en su último nivel de energía, ¿cierto? Otro elemento, el xenón. El xenón está en el grupo número 8, ¿cierto? Eso quiere decir que ya tiene los 8 electrones a su alrededor. A ver, 1, 2, 6, 7, 8. Esos electrones se pueden representar con estas X o con bolitas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ahora cómo vamos a representar entonces un compuesto, ¿sí? Tenemos aquí presente este fluoruro de nitrógeno, ¿sí? Este fluoruro de nitrógeno, entonces nos damos cuenta que es un nitrógeno, es un solo nitrógeno y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y que son 3 flúor. Esos flúor yo los dispongo alrededor del nitrógeno porque son 3, de tal manera que la molécula me quede como equidistante, ¿cierto? Y el flúor tiene 1, vamos a hacerlos con azul, 1, 2, ahora el flúor está en el grupo número 7, eso quiere decir que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. 1, 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo ¿cierto? Ponemos los 7 electrones. ¿Qué sucede ahora? Recuerden que cada uno debe propender por tener sus 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces aquí se organizan los enlaces, ¿cierto? Se forman los enlaces. Ahora, ¿qué hago? Esto es una estructura de Lewis, muchachos. Esto es una estructura de Lewis. ¿De quién es esta estructura de Lewis? Del compuesto fluoruro de nitrógeno, ¿cierto? Ya no estamos sacando estructuras de Lewis solamente de elementos, como en este caso lo hicimos, sino también de compuestos, ¿cierto? Que se notan aquí. Bueno, ahora vamos a determinar qué clase de enlace se está generando acá. Ustedes consideran que este electrón que está aquí, que acabo de encerrar, ese nitrógeno, ¿será que lo está regalando? ¿O será que el flúor está regalándole este electrón al nitrógeno como si pasaba aquí arriba, como si pasaba con el cloro y con el sodio, como si pasaba con el NaCl? Ay, se me cerró. Ustedes ya saben que es una C. O como pasaba aquí con el óxido de calcio. ¿Cierto que no? ¿Cierto que eso no lo está regalando? ¿Qué están haciendo ahí? Se lo están compartiendo, muchachos. Esos electrones se los están compartiendo. Como los están compartiendo, por eso decimos que es un enlace covalente. Listo. Entonces, todos estos electrones que están aquí se están compartiendo. No se los puede regalar. ¿Por qué no se los puede regalar? Porque no se puede quedar sin electrones, porque el nitrógeno también necesita lograr su estabilidad, ¿cierto? Entonces por eso se los está compartiendo. Ese es el enlace covalente. Si nosotros buscamos la electronegatividad del nitrógeno,
nos damos cuenta que el nitrógeno tiene 3.0 y que el flúor tiene 4.0. A propósito, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Si buscamos la diferencia de entre los dos, me va a dar 1. ¿Cierto? Me va a dar 1. Y recuerden aquí en esta grafiquita que les hice que cuando está entre 0 y 2 la diferencia, en este caso me está dando 1, corresponde a un enlace covalente. Listo, entonces aquí con este ejemplo nos está quedando claro por qué es covalente por ambas formas. Estamos mirando que se están compartiendo los electrones, pero también nos estamos dando cuenta que la diferencia de electronegatividades es 1. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este par de electrones compartidos tiende más a ser del flúor. ¿Por qué tiende más a ser del flúor? Porque el flúor tiene mayor electronegatividad. Listo. Vamos a hacer un último ejemplo de la estructura de Lewis para que hagamos entonces la actividad que ustedes tienen ahí en el cuaderno. Bueno, tenemos el cloruro de berilio, lo vamos a escribir acá. Cloruro de berilio, entonces nos damos cuenta. Voy a ponerme aquí a esto. Tenemos un berilio y 2 cloros, entonces el berilio lo pongo en la mitad y los cloros los pongo, ahí esta es muy aburridora, y los cloros los pongo alrededor, ¿cierto? Tenemos 2 cloros, aquí tengo 1 y 2 cloros, ¿cierto? El berilio, buscamos en la tabla periódica, nos damos cuenta que está en el grupo 2, entonces ¿cuántos electrones de valencia tiene? Ah, muy bien, tiene 2. El cloro está en el grupo número 7, entonces ¿cuántos electrones de valencia tiene? Ah, muy bien, 7, listo, entonces se los dibujo a cada uno de los átomos y luego ¿qué hago? Enlazar, vamos a enlazar, ¿sí? Vamos a generar los enlaces acá y acá. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es un enlace iónico o covalente? ¿Este electrón se está regalando o se está compartiendo? ¿Sí? Entonces, pues yo tengo la duda, listo, muy bien. Vamos a la tabla periódica y buscamos los valores de electronegatividad. En este caso, el berilio es 1,5 y el cloro es 3,0, ¿cierto? Entonces la diferencia me va a dar 1,5 y recuerden que hace parte de un enlace covalente, se los están compartiendo, el berilio no los está regalando, los está compartiendo, ¿sí? Bueno, entonces a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la siguiente actividad. Bueno, tenemos aquí las guías. Que ustedes tienen pues ahí en el Classroom. Vamos exactamente en esta parte donde dice enlace covalente, ¿cierto? Enlace covalente que ya les acabo de explicar. Y van a empezar a sacar, por favor, van a hacer estas actividades de aquí para abajo. Vamos a determinar si es un enlace iónico covalente y hacemos la estructura de Lewis. Vamos a realizar todo el taller que queda faltando de aquí para abajo. El taller está larguito, está muy largo, por eso les estoy dando esta explicación muy completa. Si tienen dudas me escriben. Los que quieran aprovechar el fin de semana para adelantar el taller lo pueden hacer y si tienen inquietudes me pueden escribir. Yo, aunque voy a estar un poquito ocupada, voy a tratar pues como de colaborarles en ese aspecto. Listo. Un abrazo muy grande para todos. Feliz día. Chao.